¿Quieres tener acceso a tus aplicaciones favoritas desde tu televisor? Quizás el mayor problema de algunas Smart TV sea la incompatibilidad que te presenta en cuanto te sales de las típicas apps convencionales. Un Android TV resuelve este problema y lo hace a través de una interfaz muy sencilla y muy elegante. Hola, ¿qué tal? Ya sabes que en Solo lo Mejor seleccionamos los mejores dispositivos, como las mejores TV 4K o los mejores proyectores de vídeo. Así que si no quieres perderte nada, suscríbete ahora. Y por eso hemos elaborado un ranking con los mejores televisores Android TV. En este listado vas a encontrar modelos de marcas muy conocidas como Philips, Sony o Xiaomi. Y a la hora de seleccionar estos televisores Android TV nos hemos fijado en características clave, como las tecnologías de las pantallas, sistemas de sonido o, como no, los puertos que tienen. Por otro lado, hay dispositivos de diferentes tamaños para que siempre encuentres uno que se ajuste a tu hogar. Además, ponemos a tu disposición televisores por incluso menos de 300 euros. ¿Quieres verlos? Sharp 32 Bay. Comenzamos este recopilatorio con el modelo Sharp 32 Bay, un televisor que tiene una pantalla LED de 32 pulgadas con resolución HD. Las dimensiones de este producto son de 16 x 73 x 46 centímetros y pesa un total de 4,6 kilos, por lo que es un televisor bastante ligero. Incorpora una tecnología High Dynamic Range, la cual hace que las imágenes sean más similares a la visión natural del ojo humano, proporcionando un brillo y un contraste bastante buenos. La tasa de refresco de este televisor es de 400 Hz, lo que hace que el movimiento de la imagen sea muy fluido. El sistema operativo que integra la televisión es cuestión de Android 9.0. Lo cierto es que la interfaz de Android TV proporciona una visión muy ordenada de todo el contenido audiovisual, ofreciendo recomendaciones en la propia pantalla. Con la incorporación de Google Assistant podrás controlar tu televisor y acceder rápidamente a tus series y pelis favoritas. Además, con la aplicación de Android TV podrás buscar tu contenido de una manera más rápida y sencilla desde tu propio smartphone, pudiendo ir a tiro hecho. Tu televisor va a ser compatible con las principales apps de entretenimiento como Netflix, YouTube, Google Play o Amazon Prime Video. El sistema de sonido lo proporcionan unos buenos altavoces integrados creados por Harman Kardon, que son actualmente de los mejorcitos que puedes encontrar. Estos te van a dar un sonido claro, lleno de detalles y con una buena reproducción de bajos. Además, este televisor de Sharp tiene sonido DTS VirtualX para que puedas acceder a una experiencia inmersiva sin tener que instalar múltiples altavoces. Así vas a notar una mejora en el realismo de cada una de tus visualizaciones, películas y series. El precio de este dispositivo está por debajo de los 300 euros, por lo que considero que está bastante barato teniendo en cuenta la calidad de imagen y el sonido que le acompaña. Philips 43 PUS. Continuamos con la conocida marca de Philips, en este caso un televisor con una pantalla LED de 42 pulgadas y una resolución 4K UHD, encontrándonos con un panel más grande y con una mejor calidad de imagen. Esto va a hacer que por muy cerca que te sientes del televisor no vas a ver los píxeles, obteniendo siempre una imagen llena de detalles, y por otro lado es compatible con los principales formatos de HDR, entre los que se incluye el Dolby Vision. Vas a notar la diferencia a la hora de reproducir tus películas y videojuegos, siendo en este sentido un dispositivo estupendo para gamers. Tanto las sombras como el brillo y los colores adquieren un toque bastante realista, permitiendo que te sumerjas en el contenido. El sistema operativo que incorpora es el propio de Philips, lo que supone quizás una desventaja a la hora de instalar algunas aplicaciones, pero podemos decir que sigue siendo compatible con las principales apps de entretenimiento como Netflix, Amazon Prime Video o YouTube. Respecto al sistema de sonido, este televisor es compatible con formatos de sonido de Dolby, lo que se complementa con Dolby Vision para terminar de rematar la experiencia inmersiva en tus contenidos. Podrás recibir cada detalle del audio, escuchar con claridad los diálogos y decirle adiós al sonido plano. Por último, vas a tener la oportunidad de controlar tu televisor tan solo usando tu voz, gracias a que cuenta con asistente de Google. De esta forma te olvidarás de tener que estar buscando sin éxito los canales o aquella película que querías ver. El precio de este televisor está bastante ajustado. Está claro que subimos un poquito con respecto al modelo anterior, lo cual es normal teniendo en cuenta el espectacular panel que tiene. Te lo dejo en la descripción.
Sony KD43. Si no te convencen ninguno de los modelos anteriores, no te preocupes, todavía faltan muchas opciones. En este puesto te presento un televisor Sony con una pantalla de 108 centímetros o 43 pulgadas con tecnología LED y resolución 4K. Incorpora el procesador X1 4K HDR con el que vas a obtener imágenes súper realistas, llenas de detalle y de diferentes texturas. Gracias a este procesador desaparecerá el ruido de la imagen y se potencia el color y el contraste. Otra de las tecnologías que más llama la atención en este Sony es Motion Flow, que hace que incluso las imágenes más rápidas se vean nítidas, algo que aprovecharás enormemente a la hora de jugar a los videojuegos o ver buenos partidos. Dolby Vision va a ponerte el broche final a la experiencia trasladando el cine a tu casa y haciendo que las escenas de las series y las películas parezcan estar pasando realmente tuya. Como decíamos, el sistema operativo que utiliza este televisor es Android 9.0 Pie, por lo que tendrás a tu disposición una interfaz muy sencilla e intuitiva y acceso a prácticamente cualquier aplicación. De hecho, tu televisión será compatible con aplicaciones como Netflix, YouTube, Amazon Prime Video. El sistema de altavoces del dispositivo es uno de los más valorados. Con este televisor Sony en tu casa podrás acceder a un sonido multidimensional gracias a Dolby Atmos. Por si fuera poco, el altavoz X-Balance elimina el ruido para que disfrutes de tus pelis, series o canciones con un sonido muy claro. Y a través del mando de control remoto vas a poder manejar tu televisor tan solo pulsando el botón del asistente de Google y pidiéndole que haga lo que quieras. El dispositivo es compatible tanto con Alexa como con Google Home, por lo que podrás ampliar el ecosistema inteligente de tu casa. También hay que decir que es compatible con Apple, lo que permite que, si tienes un televisor o tablet de esta marca, seas capaz de transmitir vídeos y audios al televisor. El precio, de nuevo, sube un poquito, pero será inferior a los 520 euros. No considero que sea un dispositivo caro, ya que integra múltiples tecnologías para ofrecer la mejor experiencia a ti. Xiaomi Smart TV P1. Y ha llegado el momento de presentarte la Xiaomi P1, un televisor con una pantalla LED de 50 pulgadas y una resolución UHD 4K. Es frameless, lo cual te da un toque muy estético y hace que tu mirada no se distraiga de la imagen. Dolby Vision te va a garantizar una experiencia inmersiva y una imagen llena de detalles, texturas y buenos contrastes. Una de las características que más llama la atención es el sistema operativo Android 10.0, con el que vas a poder disfrutar de un sistema y una interfaz mucho más fluida y visual. Además, cuando instales el televisor en tu salón, podrás acceder inmediatamente a Amazon Prime, Netflix o Chromecast, así como muchas aplicaciones que vienen instaladas por defecto. Gracias al procesador de 4 núcleos de 64 bits, la visualización será en todo momento fluida y los procesos de carga mucho más rápidos. Por si esto fuera poco, la memoria interna de este televisor, sí, tiene memoria interna, tiene una capacidad de 16 GB, por lo que no vas a tener que escatimar a la hora de instalar aplicaciones. Gracias a Google Play Store tendrás al alcance de tu mano una biblioteca multimedia de lo más completa. Por si fuera poco, con el asistente de Google podrás controlar tu televisor incluso a una distancia de 3 metros. Siempre que quieras ver una serie, jugar a un juego o conocer las películas más valoradas, solo vas a tener que usar tu voz. Si te estás preguntando por los altavoces, la Xiaomi Smart TV P1 incorpora altavoces duales, 2 woofer y 2 tweeter para que disfrutes de graves y agudos de calidad y sientas como el cine llega a tu casa. En resumen, este modelo de Xiaomi tiene un tamaño de pantalla perfecto, al que se le suma una calidad óptima de imagen y un sistema operativo de lo más actualizado y completo. Por lo tanto, nos sorprende y mucho que su precio no pase de los 500 euros. Te dejo el enlace en la descripción del vídeo. Philips 43 PUS. Volvemos de nuevo a Philips para mostrarte un televisor de 43 pulgadas con pantalla LED UHD 4K. Puesto que está equipado con HDR, este dispositivo logra plasmar una buena imagen realista y llena de brillo. Incorpora el sistema Ambilight, que consiste en una serie de luces LED inteligentes que rodean el borde del televisor y que ajustan la luz según lo que esté pasando en la pantalla. Este detalle nos encanta, puesto que crea una experiencia envolvente e inmersiva que te permite evadirte de la realidad. Además, la TV de Philips mejora la calidad de imagen con P5 Perfect Picture Engine y Dolby Vision para conseguir una nitidez perfecta, una imagen fluida, colores realistas y un contraste óptimo.
Con el sistema operativo de Android TV vas a poder acceder a multitud de aplicaciones y tener a tu disposición una interfaz sencilla y muy intuitiva. Al igual que con los otros dos modelos que te he presentado, es compatible con Netflix, Amazon Prime Video, Alexa y muchas otras apps. Una de las cosas que más llama la atención de este modelo es DTS Play-Fi, con el que podrás conectar el dispositivo a cualquier altavoz compatible que haya en tu habitación o en tu salón. Si tienes barras de sonido o subwoofers, sin duda todas tus visualizaciones van a adquirir otra dimensión. Para manejar este televisor tan solo tendrás que hablarle al asistente de Google y esperar a que él haga todo lo que necesites. Aunque no olvides que también es compatible con Alexa. Por último, gracias a la tecnología FreeSync, este televisor nos parece la mejor opción para un gamer, puesto que permite un juego muy fluido y sin el temido tearing. Y si te estás preguntando por el precio, será inferior a 700 euros. Como puedes ver, es hasta el momento el televisor más caro de esta lista, algo que no es de extrañar teniendo en cuenta las características y funcionalidades que nos incluye. Philips 50 PUS. Y llegamos al final de este listado y lo hacemos con otro modelo de la marca Philips. Al igual que el otro que te acabo de presentar, la pantalla de esta TV es de una LED de 50 pulgadas con resolución 4K. Gracias a Dolby Vision, Ambilight y HDR no tendrás que moverte del salón de tu casa para disfrutar de una experiencia de cine. Las luces LED colocadas en los bordes del televisor se van a ajustar a todas las escenas para que lo des todo en tus juegos y vivas al máximo tus series y tus pelis. El realismo que nos aporta Dolby Vision pues nos garantiza un acabado visual estupendo, con colores muy buenos, muy realistas y buenos contrastes. El sistema operativo Android TV logra que tu contenido siempre permanezca ordenado para que puedas acceder fácilmente con solo un vistazo. Pero sobre todo destaca Android TV por su compatibilidad con un incontable número de aplicaciones como Netflix, Disney+, Prime Video o Rakuten TV. Respecto al sonido, la televisión es compatible con un sistema de sonido Dolby Atmos para que puedas acceder a un sonido multidimensional y dejar atrás el clásico audio plano. Aquí echamos en falta que este televisor sea compatible con DTS Play-Fi, algo que sí incluye el modelo anterior. Por consiguiente, no vas a poder conectar de manera inalámbrica altavoces o barras de sonido, pero el asistente de voz vuelve a ser una vez más Google Assistant, que será encargado de resolver tus dudas y poner a tu disposición todo el contenido que quieras ver. Sin embargo, en este modelo, pese a ser superior, no será compatible con Alexa y tampoco con Chromecast. Su precio final, por debajo de los 650 euros, nos parece muy recomendable al modelo anterior, teniendo en cuenta que la diferencia del precio no es muy llamativa. Te dejo el enlace en la descripción del vídeo. Si estás buscando televisores, te pueden interesar nuestros vídeos de los mejores TV 4K o los mejores proyectores de vídeo. Te dejo los vídeos aquí mismo y no olvides suscribirte.